Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Higgs School. Hoy continuaremos con el video de ecuaciones de estado y lo haremos con la ecuación de estado de Rayleigh-Wonk. Entonces, vamos a comenzar. En el video pasado vimos la ecuación de Van der Waals y esta es la nueva ecuación de Rayleigh-Wonk. Entonces, como pueden darse cuenta, es una ecuación muchísimo más complicada que la de Penrose-Robinson. Tenemos ahora este factor de temperatura elevada a la 0,5 que bien puede ser sustituida por la raíz de la temperatura. Eh, También tenemos aquí abajo el volumen molar más el factor, la constante B. Entonces, bueno, la cuestión es que si nosotros queremos despejar a la presión, se puede despejar a la presión sin ningún inconveniente, pero la temperatura y el volumen molar no se pueden despejar y por lo tanto se quedan como una ecuación cúbica. Bueno, en el caso de la temperatura pueden darse cuenta que la ecuación tiene temperatura a la 1,5 y temperatura a la 0,5. Entonces, va a ser igual que en el video de Van der Waals. Cuando queramos calcular temperatura y volumen molar, vamos a necesitar evaluar estas funciones a cero, ¿no? Cuando sean iguales a cero. Entonces, las constantes se calculan de esta manera. Uy, aquí me falló cambiar del título. Este, Se calculan de esta manera y también tenemos estas constantes para el agua. Aquí están las de Rayleigh-Wonk. Pueden ver que A vale 142.7275, muchas unidades, y B es 0,0211 metros cúbicos por kilómetro. Entonces vamos a resolver igual los mismos ejercicios que hemos estado resolviendo hasta ahora, pero ahora utilizando la ecuación de Rayleigh-Wonk. Entonces comenzamos con el ejercicio número uno. Queremos determinar la presión de una masa de 100 kilos de agua que llenan un recipiente de 2,641 metros cúbicos que tienen una temperatura de 400 grados Celsius, es decir, de 673.15 Kelvin. Y ya habíamos calculado con anterioridad el volumen molar 0,4754 metros cúbicos por kilo. Entonces, todavía la presión es sencilla porque tenemos la fórmula despejada. La presión es RT sobre el volumen molar menos la constante B menos la constante A entre la raíz de la temperatura o la temperatura a la 0,5 por el volumen molar menos la constante B más la constante B. Entonces sustituyendo pues aquí sería 0,08314 por la temperatura de 673.15 Kelvin entre el volumen molar 0,4754 menos la constante 0,0211, la constante B, menos la constante A 142.7275 entre la raíz de 673.15, que es la temperatura, por el volumen molar 0,4754, por el volumen molar 0,4754 menos la constante B. Ay, es demasiado. Y bueno, evaluando todo eso, nos queda que la presión es de 99,8034 bares. Y listo, esa sería la presión. Vamos con el siguiente. El siguiente nos pide determinar la temperatura de una masa de 50 kilos, muy bien, que tiene una presión de 40 bares, ok, ocupa un volumen de 4,3215. Nosotros ya también sabemos de los videos pasados que este va a tener un volumen molar de 1,5557. Entonces, de la misma manera que antes, lo que hay que hacer es evaluar cada uno de estos términos, a excepción de la temperatura, para poder evaluar esto a cero. Entonces, la primera parte tiene R por B más B. ¿Ok? Entonces, aquí sería la constante 0,08314 por el volumen molar 1,5557 por el volumen molar 1,5557 más la constante B 0,0211.
y este nos queda de 0.2039. La que sigue tiene la presión por el volumen molar al cuadrado menos la constante B al cuadrado por nada más. Sí, porque la temperatura no se evalúa. Entonces aquí sería 40 de la presión por 1.5557 volumen molar por 1.5557 al cuadrado, sí, al cuadrado menos 0.0211 también al cuadrado. Y esto nos queda 150.5767. El siguiente tiene A por volumen molar menos la constante B. Entonces aquí la constante A es 142.7275 por volumen molar 1.5557 menos 0.0211. Y este nos queda de 219.0296. Entonces tenemos que la función de la temperatura será el primer término 0.2039. No, ¿saben qué? Aquí me equivoqué. Aquí tenía un error, creo que lo calculé mal. Y aquí no es 0.2039, disculpe. Es 0.1515. 1515. De hecho, ese cambio, aunque es mínimo, cambiaba rotundamente el resultado. Lo cambiaba muchísimo. Entonces es 0.1515 temperatura a la 1.5 menos 150.5767 temperatura a la 0.5 menos 219.0296. Y esto queremos igualarlo a cero. Igual que antes, aquí lo que tenemos que hacer pues es meter la ecuación a la calculadora, pedirle que la calcule cuando esto es igual a cero y ver qué resultado de temperatura nos saca. Sin embargo, algunas calculadoras se descomponen o se traban al intentar calcular esto. No las pueden calcular, o sea, les cuesta mucho. Para facilitarles un poco, nosotros vamos a decir que la raíz de la temperatura, o lo que es lo mismo, la temperatura a la 0.5, es igual a x. Vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, la función de x sería 0.1515 por x al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque pues temperatura a la 1.5 es como la temperatura a la 0.5 o la raíz de la temperatura elevada al cubo menos 150.5767 por x, porque la temperatura a la 0.5 es x, menos 219.0296 igual a cero. Esto es muchísimo más fácil de calcular para la calculadora y les va a quedar que X es de 27.8758. Y como X es igual a la raíz de la temperatura, pues entonces la temperatura va a ser igual a ese 27.8751 elevado al cuadrado, que nos da 777.0212 grados Kelvin, o que en Celsius serían 503.8712 grados Celsius. Y esa es la temperatura. Y para finalizar, vamos a ver el ejercicio de volumen. En este caso tenemos una masa de 10 kilos, una temperatura de 700 grados Celsius, que es igual a 973.15 Kelvin, y la presión. Entonces, igual que en la vez pasada, hay que sustituir todos estos valores. Aquí para pues ahorrar un poquito de tiempo, vamos a poner nada más los resultados. La presión por la temperatura a la 0.5, esta parte nos da 1247.8141. La siguiente parte, sin el volumen, obvio, nos queda 2523.94 y 39. La siguiente parte nos queda menos 142.1172, sin contar el signo menos de afuera, o sea, nada más lo que está dentro del paréntesis me da ese menos 142.1172. Y la última parte nos da 3.0
1,16, igual sin contar este signo menos. Entonces la función del volumen nos queda 1247,8141 por volumen molar al cubo menos 2523,9439 por volumen molar al cuadrado, más, porque este menos con este menos se vuelve más, 142,1172 por volumen molar menos 3,0116. Igualamos esto a cero y nos queda un volumen molar de 1,9654 metros cúbicos por kilómetro. ¿Ok? Las otras soluciones que nos daban eran imaginarias, ¿no? En el caso de la temperatura, las otras dos soluciones que nos quedaban eran negativas. Esas pues obviamente no las podemos utilizar. Y bueno, el volumen ya al final sería volumen molar por masa entre peso molecular. Sustituyendo, nos queda un volumen de 1,0919 metros cúbicos. Y listo, ya estaría. Entonces, como pueden ver, pues es un poquito más complicado, pero también es muy exacto, ¿no? Porque si ahora nos ponemos a comparar, pues realmente son muy parecidos los resultados. Parece ser que Redlich-Wong, a pesar de ser más compleja, no es más exacta que Van der Waals. Como pueden ver, Van der Waals es todavía más exacta que Redlich-Wong, al menos en el caso de la temperatura y del volumen, ¿no? No siempre va a ser así, depende mucho de las condiciones, pero bueno, podemos ver que eh, Van der Waals y Redlich-Wong se comportan muy bien respecto a tablas. Todavía quedaría estudiar la ecuación de Penn-Robinson y la ecuación de Suave. El inconveniente con esas ecuaciones es que son muy, muy complicadas, o sea, realmente son un infierno de resolver. Y en muchas ocasiones se necesitan resolver por medios de iterativos, métodos iterativos. Entonces es una complicación innecesaria porque si ya tenemos Van der Waals y tenemos Redlich-Wong, que son más fáciles de resolver y que también son muy exactas, pues no tiene caso estudiar las de Penn Robinson y las de Suave, ¿no? O sea, tal vez para otra situación sí, pero esas casi nunca vienen en exámenes, entonces dudo mucho que se las puedan poner en un examen, a menos que de verdad tengan un profesor muy malo. Pero si tienen que elegir, yo elegiría Van der Waals. Para mí Van der Waals es muy fácil y además es muy, muy precisa. Entonces esa sería la mejor de las ecuaciones cúbicas que hemos visto. Para mi gusto es la mejor. Y bueno, por este video ha sido todo. Espero que no tengan ninguna duda. En caso de que la tengan, me pueden preguntar con toda confianza. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.